Ahora me presenté, pero me quiero volver a presentar. Mi nombre es Sergio Esteves y soy uno de los pastores de Casa 242. Y hoy tengo la oportunidad de poder continuar con la serie de charlas que hemos venido estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. La semana pasada Rodri nos habló sobre la acción de gracias que Pablo hace al inicio de su carta cuando le escribe a esta iglesia en Tesalónica. Y Pablo, estudiamos, agradece por tres elementos en principal. Pablo agradece por la obra realizada por su fe, por el trabajo motivado por su amor y por la constancia sostenida por su esperanza en Jesús. Y en esa misma línea, hoy vamos a seguir estudiando del versículo 4 al versículo 10, cómo Pablo sigue en una actitud de acción de gracias, dándole a Dios gracias por lo que está haciendo en los tesalonicenses y por cómo los tesalonicenses están reaccionando como iglesia. Entonces, si tienen sus Biblias, los invito a que la puedan abrir en el capítulo 1, la primera carta de los tesalonicenses. Vamos a estar del versículo 4 al versículo 10 y si no, va a estar en pantalla. Antes de leerlo, quiero y debo confesarles que no me fue fácil preparar esta charla, porque no tenía claridad total de qué era lo que Dios quería enseñarnos. Yo siempre creo que la Biblia tiene un mensaje que Dios nos ha mandado a transmitir de una manera fiel y precisa, pero también creo que Dios quiere hablar de manera personal a su iglesia. Y mientras estudiaba este pasaje por más de 2 días seguidos, sentí como que estaba batallando con Dios, porque en mi corazón todavía no había llegado ese convencimiento de que esto era lo que Dios quería hablarnos a nosotros. Pero después de pasar 2 días enfrente de mi computadora y no tener ni una sola oración escrita, sentí que Dios lo que quería enseñarnos hoy, o lo que quería producir en nosotros a través de esta charla, era antojarnos. Así como usted se antoja con su postre favorito o con su platillo favorito, Dios quiere antojarnos hoy con el gran ejemplo que los tesalonicenses nos dan de cómo ellos eran iglesia. Es decir, que al ver la manera en la que Dios actuó en ellos y ver la manera en la que ellos reaccionaron ante Dios, hoy todos nosotros podamos salir con la gran aspiración de querer seguir sus huellas, de querer seguir sus pasos. Entonces, teniendo todo esto claro, quiero que leamos del versículo 4 al versículo 10 y dice así: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. En el Nuevo Testamento tenemos registro de las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en diferentes 7 lugares. A la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Colosas y a la iglesia en Tesalónica, que es la carta que estamos estudiando. Y si ustedes hacen la tarea y estudian la introducción de cada una de esas cartas dirigidas a esas 7 regiones que Pablo se dirige, parece que algo especial estaba ocurriendo en medio de esta iglesia de los tesalonicenses. La sensación que
que me da el pasaje de hoy a mí es que esta iglesia estaba experimentando un avivamiento poderoso. Y posiblemente muchos de nosotros, o quizás todos, entendemos cosas diferentes cuando escuchamos la palabra avivamiento. Pero en el sentido más estricto, avivar algo significa, según el diccionario, dar vida, encender o hacer que algo arda más. Y por eso es que digo que posiblemente en la iglesia de Tesalónica un avivamiento estaba sucediendo entre ellos, porque lo que acabamos de leer son muestras y evidencias de cómo esta iglesia estaba espiritualmente viva. Y quiero que profundicemos un poquito en cada uno de esos elementos que acabamos de leer, pero antes de hacerlo, es importante que tengamos claro algo. Cuando Pablo, y más adelante lo vamos a leer, llega a esta región para proclamar el evangelio, Pablo está únicamente 3 sábados. En Hechos nos damos cuenta que Pablo estuvo 3 sábados enseñando en las sinagogas y después de 3 sábados se desata una persecución en Tesalónica, lo que hace que Pablo tenga que salir corriendo. Entonces, lo que acabamos de leer aquí no es lo que ha ocurrido en una iglesia después de años y años y años y años de estar caminando con el Señor, sino que es lo que ocurrió en la iglesia de Tesalónica en el momento en el que Pablo está ahí con ellos y tan solo pasan 3 semanas o incluso unos meses para que ellos puedan responder de esta manera tan efusiva y tan fiel y tan fuerte. Y esto me reta, porque puede ser que nos hayamos acostumbrado a pensar que para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida tengamos que esperar muchos años, cuando vemos en esta iglesia que es cuestión de que el Espíritu de Dios esté presente en su pueblo para que cosas así de lindas y poderosas puedan ocurrir. Lo primero que estaba sucediendo en esta iglesia y que encontramos en el versículo 6 es que dice el apóstol Pablo: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Y no sé si haya algo más poderoso para describir el estilo de vida de un cristiano: imitar a nuestro Señor. Nuestro objetivo como cristianos debería ser parecernos a Jesús. Y encontramos en la carta que estos creyentes eran imitadores de Jesús, imitadores de Dios. De hecho, la palabra en el griego era mimetes. Y de esta palabra se origina la palabra que usted y yo conocemos como mímica. Cuando usted y yo hacemos mímica o charadas, estamos con nuestros gestos tratando de imitar algo, de reproducir algo que no lo verbalizamos con nuestras palabras. Esto era lo que los tesalonicenses estaban haciendo, estaban imitando con su comportamiento, con sus acciones a Jesucristo mismo. El diccionario dice que imitar es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Esto quiere decir que esta comunidad de creyentes recibió el evangelio con tanta convicción que no fue algo solamente del momento, sino que a partir de ese momento en el que se vuelven a Dios, deciden que su nuevo estilo de vida sea seguir los pasos de Cristo e imitar a su Señor. Y eso es sorprendente. Lo segundo que encontramos en la carta, de nuevo en el versículo 6, dice: a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. En el capítulo 2 de la carta nos damos cuenta que los tesalonicenses estaban en un ambiente de mucha hostilidad. Y si leemos el libro de los Hechos, cuando Pablo está ahí en Tesalónica, nos damos cuenta que una persecución se desató. Veamos lo que dice Hechos 17 del 5 al 10. Dice así: esto después de que Pablo predicó por 3 sábados seguidos en la sinagoga. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, ojo la escena, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón,
Pobre Jasón. ¿Por qué Jasón? Porque Jasón era quien estaba hospedando a Pablo y a Silas. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, seguro los tenían bien escondidos, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero, ojalá nos reconocieran así nosotros hoy todavía en el siglo XXI, han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, ¿por qué de noche? Para mantenerlos ocultos probablemente. Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Tuvieron que sacarlos de emergencia, tuvieron que sacarlos escondidos por la persecución que se estaba desatando. Y Pablo luego le escribe en su carta que a pesar de mucho sufrimiento, se alegraron de recibir el evangelio con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Aún esa persecución no apagó su gozo. Se alegraban en medio del sufrimiento porque el evangelio y lo que Jesús había hecho en sus vidas era lo más valioso que tenían. Lo disfrutaban y lo valoraban tanto que no les importaba sufrir por eso. Lo tercero que es impresionante es que el texto dice en el versículo 7 que de esa manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Lo que Pablo está diciendo aquí es que se convirtieron en ejemplo para todo un país. En aquel tiempo, Grecia. Macedonia era la provincia del norte y Acaya era la provincia del sur. Cuando Pablo dice que se constituyeron ejemplo desde Macedonia hasta Acaya, lo que está diciendo es de frontera a frontera. Es como que si dijeran, Casa 242 es ejemplo desde Guanacaste hasta Limón, de costa a costa. Todo el mundo sabe y habla de Casa 242 por el ejemplo que son, por cómo viven su fe. Entonces digo, ¿qué tenían? ¿Qué tenían estos tesalonicenses? ¿Por qué eran tan llenos de Dios? ¿Por qué vivían así su cristianismo? Como si fuera poco, en el versículo 8 dice, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, ya sabemos que eso significa en todo Grecia, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Divulgaban su fe porque lo consideraban de suma importancia, divulgaban su fe porque entendían el impacto, pero sobre todo divulgaban su fe porque no se podían contener, no se podían quedar callados, se les desbordaba, se les salía por los poros. Y divulgaron un tanto su fe en Jesús a tal punto que el apóstol Pablo dice, ya no es necesario que yo tenga que decir algo en toda esta región. No recuerdo que Pablo haya dicho algo parecido de alguna otra de las iglesias. Esta comunidad era una comunidad que compartía el mensaje que habían recibido con todos. Versículo 9 nos habla de cómo fue su reacción cuando escucharon el mensaje. Dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tal vez para nosotros hoy en día es difícil entender que es un ídolo, pero en aquel tiempo Tesalonicenses estaba localizada en una cultura donde en un lugar donde la cultura grecorromana era quien reinaba, y antes de que Pablo llegara y les predicara el mensaje, ellos adoraban a un montón de ídolos, adoraban a un montón de dioses. Y cuando reciben el mensaje de Jesús, ellos se arrepienten de su pecado, dejan atrás su pasado, le dan la espalda a sus ídolos. Y en medio de una cultura donde eso era normal, ellos van en contra de la corriente y deciden hacer una nueva alianza. Dice Pablo que
Se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hicieron un nuevo pacto con Jesús, hicieron yunta con Cristo y ahora su estilo de vida y su razón de vivir era para servirlo a Él. Y si fuera poco, como si fuera poco, Pablo termina diciendo en el versículo 10, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, vivían no solamente para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, sino que vivían esperando el regreso de Jesús. Tenían su mirada puesta en Cristo, aguardaban su llegada. No se acomodaron mucho en su tierra porque sabían que su Señor iba a volver y querían estar bien preparados, listos para ser llevados con Él. Por estas 6 razones, creo yo, que lo que los tesalonicenses estaban experimentando era un avivamiento poderoso en su iglesia. Todas estas son cosas extraordinarias. Y esto capturó mi atención poderosamente porque la semana pasada estuvimos orando como iglesia en nuestras 3 reuniones para que Dios traiga un avivamiento en medio nuestro. No me parece casualidad que el texto que nos tocaba estudiar hoy podamos encontrar en él qué fue lo que ocurrió en ellos para que todas estas cosas sucedieran, para que nosotros podamos aprender de ellos y con la ayuda de Dios que sucedan en medio nuestro. No fue que los tesalonicenses eran muy buenos o que ellos tenían algo diferente o especial a nosotros. Lo que pasó en los tesalonicenses fue una única cosa. Solo una cosa fue necesaria para que todos estos frutos y manifestaciones poderosas de Dios ocurrieran en ellos. En pocas palabras, lo que pasó con ellos fue que el evangelio llegó a sus vidas y los revolcó por completo. De hecho, el apóstol Pablo en el versículo 5 dice que el evangelio no les llegó solo con palabras, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Cuando escribía esto, Dios trajo a mi mente la imagen de cuando uno está en el mar y está siendo revolcado por las olas. Hay personas que disfrutan de ser revolcadas por las olas y hay personas que no tanto. Pero independientemente de cuál tipo de personas seamos, usted y yo, todos sabemos lo que es ser revolcado. Somos revolcados cuando, a pesar de la resistencia que pongamos contra la fuerza de las olas, o a pesar de la estrategia que utilicemos, vayamos a consumirnos o vayamos a saltarnos la ola o capeárnosla, la fuerza del agua es mayor y nos arrasa, nos golpea y nos arrasa y damos vueltas como si estuviéramos en una lavadora. Esa fue la imagen que Dios trajo a mi corazón. Eso fue lo que el evangelio hizo con esta comunidad. Los agarró como una ola y los revolcó. Pero a diferencia del mar, no con un poder devastador y dañino, sino con un poder transformador y amoroso. Y yo creo que ese es el gran secreto detrás del avivamiento de la iglesia de los tesalonicenses, y ese es hoy el ingrediente que Dios quiere que nosotros nos llevemos claro para que en Casa 242 ocurra un avivamiento. Digo secreto porque hoy en día parece que muchas iglesias desconocen que el evangelio es lo único necesario para que el reino de Dios avance con poder en la tierra y en nuestra vida. A menudo parece como que las iglesias viven y los creyentes viven como si estuviéramos encontrando un tesoro escondido. Vamos a tientas a ver qué nos resulta, a ver qué funciona y qué no funciona, cuando Dios ha sido claro en su palabra. Algunos le apostamos a ser relevantes, tan relevantes con la sociedad, a tal punto que a veces llegamos a parecernos a ellos tanto, que somos idénticos y ya no hay diferencia entre nosotros. Otros le apostamos al conjunto de programas, cualquier necesidad que haya. Hacemos un programa, inventamos algo para satisfacer cualquier necesidad.
O quizás pensamos que con la ayuda social podemos alcanzar a los más necesitados y que de esa manera el reino de los cielos va a avanzar. O quizás el confort y la comodidad, tengamos buenas sillas, tengamos un salón cómodo, tengamos aire acondicionado, tengamos buena música. Y ahí va a haber un avivamiento. Y quizás todas estas cosas valga la pena considerarlas. Pero ninguna de ellas está verdaderamente el poder de Dios. El poder de Dios, según el texto de hoy, está en el Espíritu Santo de Dios que despierta nuestros corazones para que podamos responder al mensaje del Evangelio. Entonces yo creo que todos aquí deberíamos hacernos una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿de qué manera hemos recibido o estamos recibiendo el mensaje del Evangelio en nuestra vida? Y teniendo en mente las analogías del mar, quiero que piensen cuál escenario describe mejor sus vidas. Si las olas revolcando nuestra vida es lo que Dios quiere que suceda con el Evangelio, ¿cuál escenario describe mejor su vida hoy? ¿Está usted en la arena únicamente viendo el mar y guardando una distancia? ¿O está usted en la orilla del mar únicamente dejando que sus pies se mojen? ¿O estamos adentro del mar pero nada más chapoteando y refrescándonos? ¿O estamos adentro consumiéndonos y siendo revolcados por las olas? Yo creo que la voluntad de Dios con esta charla es llamarnos a todos a meternos al mar de su gracia y dejarnos hundir con su amor para que el Evangelio nos transforme. Sin importar si usted un día estuvo en las olas siendo revolcado en la profundidad del amor y de la gracia de Dios y hoy siente que está a la orilla, o sin importar que tal vez sea como una persona que nunca ha ido a la playa y por lo tanto nunca ha visto el mar con sus propios ojos, hoy Dios nos extiende la misma invitación a todos. Y es que nos dejemos revolcar una vez más con su poderoso mensaje de amor. Dios nos está llamando y nos está extendiendo la invitación de que el Evangelio arrase con nuestra vida. Porque veamos lo que dice la Escritura acerca del Evangelio. Primera de Corintios 1, 17 al 18 dice así. Pablo dice: pues Cristo no me envió a bautizar. Podría parecer como que Pablo está diciendo algo raro. Lo que Pablo está diciendo en el contexto del pasaje es que en la iglesia de Corinto estaban peleándose por quién había bautizado a quién. Y entonces Pablo dice: no nos enfoquemos en eso. A mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Déjeme explicarme, dice Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el perdón, el poder de Dios. ¿Por qué la cruz de Cristo era una locura? Porque no tiene sentido ni lógica para la mente humana. Es inconcebible que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, estuviera colgado de una cruz de la manera más vergonzosa y sufriendo la muerte que únicamente estaba reservada para los criminales más malvados. Entonces era imposible con nuestra razón, con sentido común, decir: sí, ese es el Salvador del mundo, ese es el Hijo de Dios. Sin embargo, dice Pablo, para los que se salvan es el poder de Dios. ¿Y quiénes son esos que se salvan? Romanos 1, 16 al 17 dice así: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y quiero que dejemos ese versículo hasta que yo diga que ya no sea necesario tenerlo en pantalla, porque lo que quiero hacer en este momento es poder estudiar este versículo con detalle y detenimiento. Porque
Les voy a decir por qué batallé mucho tiempo con concluir qué era lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Hay veces cuando uno va a predicar un pasaje de la Biblia, uno vacila como, uy, mae, que tuanis le tocó. Ese pasaje sí está tuanis. Hay unos pasajes tal vez un poco más complicados. Este pasaje de hoy es uno de esos pasajes que uno dice, dai, mae, cuidado, pierde, hay demasiado para sacarle, ¿verdad? Y cuando yo pensaba eso, sentía como que Dios no me dejaba tomar el primer approach, el primer acercamiento que quería tomar, que era como simplemente decir cosas como estas, como los tesalonicenses se apartaron de sus ídolos, usted se está apartando de sus ídolos. Los tesalonicenses divulgaban su fe, usted estaba divulgando su fe. Los tesalonicenses imitaban a Dios, usted está imitando a Dios. Eso hubiera sido para mí lo más fácil de hacer, pero yo creo que eso no era lo que Dios quería hacer con nosotros hoy por dos razones. Primero, creo que todos aquí nos hubiéramos ido con un peso gigante en nuestros hombros al compararnos con los tesalonicenses. Y segundo, porque creo que ese no es el punto principal del pasaje. El punto principal del pasaje es enseñarnos todo lo que puede suceder en la vida del creyente cuando dejamos que el evangelio de Dios nos revuelque. Todas esas 6 cosas que vimos al principio son los frutos que suceden en la vida de los hijos e hijas de Dios cuando lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo impacta profundamente nuestro corazón. Y por eso es que quiero dedicarle unos minutos a este versículo, porque creo que es uno de los versículos mejores de toda la Escritura para explicar qué es el Evangelio. Y creo que muchas veces los maestros, los predicadores, los creyentes, cometemos el error de asumir que todos entienden qué es el Evangelio, que todos entendemos por qué el Evangelio es salvación, de qué necesito ser salvado y por qué ocupo ser salvado, de qué me están hablando. Y creo que Romanos 1, 16 y 17 lo hace a la perfección. Entonces les voy a dar el orden por el cual lo voy a hacer para que no se pierdan. Primero vamos a explicar qué es el Evangelio, luego por qué el Evangelio trae salvación, luego a qué se refiere con qué es el poder de Dios y por último, cómo es eso de que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La palabra Evangelio es una palabra que en el griego es una palabra compuesta, es una palabra con 2 términos, euangelion, evangelion, y eu significa buena y angelion significa noticia. Entonces literalmente lo que la palabra evangelio quiere comunicar es buenas noticias. Pero buenas noticias ¿de qué o de quién? Buenas noticias de quién es Jesús y lo que Jesús ha venido a hacer por nosotros. Pero dígame si no es cierto que para que haya una buena noticia tiene que haber un punto de comparación, tiene que haber un punto de partida. ¿Es buena en comparación a qué? ¿O en base a qué? Y ahí es donde entra en juego la palabra salvación. Es buenas noticias porque necesitábamos ser salvados. El Evangelio es buenas noticias porque habían primero malas noticias. Dios nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza, nos creó para su gloria, nos creó para tener una relación con nosotros, nos creó para tener comunión con nosotros. Y nosotros decidimos darle la espalda a Dios y rebelarnos contra Dios. Y le hemos sido infieles a Dios y hemos pecado. En otras palabras, hemos decidido vivir nuestra vida según nuestra propia inteligencia y según nuestra propia sabiduría y no según los caminos de Dios. Y eso rompió la relación para la cual Dios nos había creado. Nuestro pecado nos ha apartado de Él. Porque como cantábamos ahora, Dios es santo y en Él no hay maldad y Él está apartado de toda la maldad. Entonces nosotros estamos sucios. Y con nuestra suciedad no podemos acercarnos a un Dios así. Eso ya es suficientemente malo. La relación más importante del ser humano estaba rota por el pecado. Pero para hacerlo aún más grave, Dios no solamente es santo, sino que también es justo. Y eso quiere decir que Dios no podía ignorar nuestro pecado. Dios nada más no podía decir, sí, bueno, sorry, se perdieron de la oportunidad de conocerme a mí y de tener una relación conmigo, pero bueno, ahí está bien. No,
Dios estaba en la obligación de darnos nuestro merecido, de castigar nuestra maldad. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Así que todo ser humano, por su condición de pecador, merece el castigo y merece la muerte. Y por más fuerte que suene, merece el infierno. Por eso es que el Evangelio es buenas noticias, porque hay malas noticias. Y por eso es que el Evangelio nos cuenta cómo Jesús vino a remediar eso y cómo Jesús vino a rescatarnos y cómo Jesús vino a salvarnos. Ahora sí tiene sentido hablar de que hay un Salvador y tiene sentido hablar de que ocupamos una salvación. Y dice Pablo que él no se avergüenza de ese Evangelio porque esas noticias de que Jesús vino a salvarnos es el poder de Dios. ¿A qué se refiere con que es el poder de Dios? A que Cristo logra por nosotros lo que nosotros no podíamos lograr. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Nuestros esfuerzos e intentos siempre iban a ser insuficientes. Nunca iban a alcanzar para ponernos en buenos términos con Dios. Pero en la vida de Jesús, y en lo que Jesús vino a hacer por nosotros, vemos el poder de Dios. De un montón de maneras. Vemos el poder de Dios en que Jesús, siendo Dios mismo, siendo eterno, nunca habiendo sido creado, se hace hombre. Y se hace hombre mediante el nacimiento virginal y siendo concebido por el Espíritu Santo. Dígame si eso no es poderoso. Dígame si ahí no vemos el poder de Dios. Pero Jesús no solamente nace, Jesús vive una vida perfecta en obediencia a su Padre. Vive una vida donde todo lo que hizo siempre fue agradable a su Padre. Vivió cumpliendo la ley a la perfección. Fue tentado en todo, mas nunca pecó. Se sometió a su Padre en todo, a tal punto que fue a la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses. Vemos el poder de Dios en la vida de Jesús, Dios hecho hombre, pudiendo vivir la vida que usted y yo nunca vamos a poder vivir. Y vemos el poder de Dios. Después de haber descargado su ira y el castigo por nuestros pecados, al resucitarlo al tercer día, vemos el poder de Dios derrotando la muerte. Vemos el poder de Dios derrotando el pecado. Vemos el poder de Dios derrotando al enemigo. Dice Pablo en Colosenses que Cristo exhibió en un desfile triunfal en la cruz su victoria sobre Satanás. Vemos el poder de Dios en todo lado. La cruz de Cristo, irónicamente, donde vemos al Hijo de Dios, entre comillas, derrotado, es el lugar donde más brilla el poder de Dios, haciendo lo que para todo ser humano es imposible. Y lo único que usted y yo teníamos poder de hacer era que nosotros fuéramos los que estuviéramos colgados en esa cruz. Pero fuera de eso, todo lo que les acabo de mencionar y todo lo que Cristo fue y todo lo que Cristo hizo estaba total y absolutamente fuera de nuestro alcance. Por eso el Evangelio es el poder de Dios, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso Cristo puede ser nuestro Salvador. Y por último, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esta es la cereza en el pastel. Que para los que creen, y ojo, es poder de Dios para la salvación de ¿quiénes? ¿Para la salvación de quiénes? De todos los que creen. De todos. Eso nos incluye a nosotros hoy aquí. Esta invitación es para nosotros, de todos los que creen. Para los que creen
en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y es la cereza en el pastel, porque lo que esto quiere decirnos es que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando creemos en Jesús, para todo el que cree en Jesús, podemos ser perdonados y podemos ser salvados, porque ya Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, sino que nos trata conforme a la justicia de Cristo, a la rectitud de Cristo, al desempeño de Cristo. Todo lugar a donde nosotros nos quedábamos cortos, Cristo sobrepasó y Cristo triunfó y Cristo venció. Por eso es que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Cuál es esa justicia? La rectitud de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 3:9, con tanta razón, dice lo siguiente: no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Cuando entendemos el mensaje del Evangelio, deberíamos llegar a la misma conclusión. Ya no quiero yo mi justicia, ya no quiero yo andar intentando y dando tumbos para ver cómo estar en buenos términos con Dios, tratando de portarme cada vez mejor o tratando de cada vez meter menos las patas. No, quiero recibir por completo lo que Cristo hizo por mí y que su justicia sea la que me justifique a mí delante de Dios mediante mi fe en quién es Él. Ahora bien, todo esto podría ser solo información. Cualquier persona, independientemente de su fe, podría expresarnos lo mismo que yo les acabo de expresar a través de un discurso y listo. Lo que trae salvación a la vida de las personas no es el mensaje como tal, sino el poder de Dios que actúa a través de ese mensaje. Y esas son las buenas noticias, que Dios ha prometido actuar cada vez que se predique este mensaje. Por eso es que el apóstol Pablo dice que a los tesalonicenses el mensaje no les llegó solo con palabras, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Claro que el Evangelio son palabras, porque es un mensaje, pero sin el poder de Dios es solo eso. Y las palabras se las lleva el viento. Y yo creo que es otro momento apropiado para preguntarnos si el Evangelio para cada uno de nosotros ha sido solo eso, palabras. Porque la voluntad de Dios es que sea mucho más que eso. Y que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo tomen esas palabras, tomen esa proclamación, tome ese anuncio, tome esas buenas noticias y cambie nuestra vida y nos dé una vida nueva, avive nuestra vida como avivó la de los tesalonicenses. Veamos cómo los siguientes dos versículos amarran estas dos verdades de palabras y poder. Romanos 10:17 dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, claro que el Evangelio es un mensaje, pero ocupamos que haya poder. Y por eso es que Pablo en 2 Corintios 3:16-17 dice: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el mensaje del Evangelio es compartido, ya sea predicado o enseñado, es una ventana para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros. Y eso precisamente fue lo que pasó con los tesalonicenses. El Espíritu Santo tocó sus corazones y les trajo profunda convicción mientras escuchaban el anuncio de quién era Jesús. Yo quiero que lo leamos. Hechos 17, del 1 al 4, dice así: esto fue lo que sucedió apenas Pablo llegó a esta región. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio
es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Después del versículo 4 viene el 5, y es lo que ya leímos de que se desató una persecución y metieron a Jasón a la cárcel y tuvieron que pagar fianza y se tuvieron que ir de ahí para irse a Berea. ¿Y por qué quise leer esto? Porque si ustedes son como yo, hemos pensado que para que ocurra un avivamiento en la iglesia tienen que cubrir un montón de cosas. Pero si leemos lo que Pablo hizo y luego vemos en Tesalonicenses los frutos de lo que Pablo hizo y la manera en la que ellos recibieron el mensaje, nos damos cuenta que Pablo fue simple y sencillamente predicar el evangelio de Cristo. Anunciar que Jesús tenía que padecer y resucitar y que ese Jesús era el Mesías. Y a raíz de eso, muchos se convirtieron. Y yo no sé ustedes, pero para mí eso es motivo de esperanza. Porque yo no sé ustedes, pero yo quiero un avivamiento en mi vida. Y yo quiero un avivamiento en Casa 242. Y hoy Dios nos da la esperanza de que no hay que hacer hocus pocus, ni que hay que hacer nada muy complicado. Lo que hay que hacer es dejar que lo que Jesús, que la verdad de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, nos revuelque por completo. Tome nuestra vida, tome nuestro corazón, tome nuestra mente y nos revuelque y nos siga revolcando. De hecho, veamos cómo Pablo, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, agradece por eso. 2:13 dice así: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y eso es verdad. Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Quién es la que actúa en la vida del creyente? La palabra de Dios, el evangelio de Cristo. No podemos producir un avivamiento, no podemos vivir un cristianismo donde el empuje, donde la fuerza principal venga de nosotros mismos. Necesitamos que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros y que el evangelio de Cristo habite ricamente en nosotros y que el evangelio de Cristo nos revuelque y nos arrase de una manera amorosa para que su palabra y la verdad de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él actúe en nosotros. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes hoy y a mí, ¿cómo hemos estado recibiendo el mensaje del evangelio? ¿Como palabras simplemente o únicamente humanas o como palabras que vienen de Dios? Porque a menudo sé que uno de los deseos más grandes de los cristianos es: quiero escuchar a Dios, quiero escuchar a Dios. Dios, háblame en mi vida. Y Dios ha hablado. No hay mayor revelación de Dios que en su palabra y que en el evangelio de Jesús. Dios nos ha hablado. Y si Dios hablara en su vida hoy, estoy seguro que usted estaría atento, porque sabe que viene de Él. Y la invitación que Dios nos hace hoy es que podemos estar atentos y una y otra vez dejar que el mensaje de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros haga efecto en nuestra vida. Ella y el evangelio de Jesús es la que puede producir en nosotros lo mismo que produjo en los tesalonicenses. El evangelio de Jesús es quien nos invita a ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo no? Si no hay nadie más digno y si no hay nadie más lindo de imitar y seguir. Aquel que se entregó y amó a los suyos y lavó sus pies y fue servidor de todos, ¿cómo no imitar a nuestro Señor? El evangelio de Cristo es quien nos enseña que en medio de la alegría el Espíritu Santo nos puede infundir alegría. ¿Y cómo no? Si sabemos que nuestro destino está asegurado. Si sabemos que cuando la muerte no exista más, lo veremos a Él. El evangelio de Cristo es el que nos motiva a ser ejemplo para muchos. Al igual que Jesús le dijo a sus discípulos: les he lavado los pies para darles ejemplo y que ustedes puedan hacer lo mismo entre ustedes.
El Evangelio de Cristo es quien nos motiva a ser divulgadores de nuestra fe. ¿Y cómo no? Si recordamos y sabemos que íbamos destino a la muerte y a la destrucción, y por la gracia de Dios, Dios nos llamó y nos rescató y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por el Evangelio de Cristo podemos apartarnos de los ídolos, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ahora podemos decidir seguirlo a Él y servirlo a Él y que nuestra vida sea para Él. Y por el Evangelio de Cristo podemos esperar que del cielo venga Jesús, porque no hay mayor esperanza que encontrarnos con nuestro Salvador. Yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo que quiero para Casa 242. Eso es lo que quiero para todas las iglesias del mundo. Y las buenas noticias es que a través, no de muchas cosas, sino de una sola cosa, el Evangelio de Cristo, eso puede ser realidad en nosotros. Quisiera cerrar con un fragmento de un sermón de Charles Spurgeon del año 1888. Dice así: la palabra de Dios puede cuidarse por ella misma, y lo hará si en vez de estarla defendiendo, más bien la predicamos. Quiero que se imaginen lo siguiente, dice Charles Spurgeon. Imagínense a un león. Lo han metido a una jaula para su preservación. Ha sido encerrado tras barrotes de hierro para protegerlo de sus enemigos. Ahora quiero que vean cómo una banda de hombres armados se han reunido para protegerlo. ¡Qué escándalo hacen con sus espadas y lanzas! Estos hombres valientes tienen la intención de defender un león. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! Abran esa puerta. Dejen que el Señor de la selva salga libre. ¿Quién se atreverá a enfrentarse a él? ¿Qué es lo que realmente quiere un león con tu cuidado de guardián? Y con esta ilustración, Charles Spurgeon dice: deja que el evangelio puro salga adelante con toda su majestad como la de un león, y pronto se despejará su propio camino y se librará de sus adversarios. La invitación de Dios para nosotros hoy no es solo dejar que las olas del mar impetuoso de la gracia de Dios nos revuelquen, sino dejar que Cristo mismo, el león de Judá, nos coma vivos por completo. Agarre nuestro corazón y lo devore, agarre nuestra mente y lo devore, y seamos totalmente suyos. Así y solo así, los frutos que hubo en los tesalonicenses serán nuestros hoy. Y eso es motivo de celebrar y eso es motivo de adorar a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar nuestra celebración adorando al Señor. Quiero orar por todos nosotros. Señor, lo que más me has confrontado con este mensaje este día de hoy, Señor, es si realmente creo lo que acabo de predicar. Si realmente creo que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para que en la vida de todos tus hijos, la vida que tú quieres que vivamos, no solamente sea posible, sino sea real. Señor, y hasta que no creamos eso, Señor, creo que seguiremos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. Creo que seguiremos poniendo nuestra confianza en cosas externas, cuando tú ya hiciste todo lo que había que hacer para que nosotros pudiéramos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y no solamente convertirnos una vez en un inicio, sino que nuestra vida, de manera progresiva y de manera continua, pueda dar todos estos frutos, Dios. Señor, me acuerdo cuando por primera vez me aprendí de memoria Romanos 8:1 y no podía creer que no había más condenación.
al poner mi fe en Jesús, no había más culpa, no había más vergüenza, solo libertad, solo aprobación, solo complacencia, solo amor, solo gracia, solo perdón, solo misericordia. Señor, eso agarraba mi cerebro, eso agarraba mi corazón y lo revolcaba por días, por noches. Pero con el tiempo, Padre, esas verdades se empiezan a empolvar y se empiezan a llenar de telarañas. Y pensamos que la vida cristiana se trata de otro montón de cosas, cuando siempre se ha tratado de eso, del mensaje de quién es Jesús y lo que Jesús vino a hacer por nosotros y cómo eso nos da un verdadero vigor, cómo eso nos da un verdadero poder, cómo eso nos da una vida nueva y llena de tu Espíritu. Y esa es mi oración para todos nosotros hoy, Señor, que nos llenes de tu Espíritu y que tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra ha sido hoy predicada, pero tu Espíritu Santo es el único que puede hacer lo que hizo con los tesalonicenses, sellarla con poder y con profunda convicción. Te pido que hagas eso en todos nosotros hoy.